Buenas tardes. Quiero platicarles acerca de los avances que he tenido con la interfase con la ECU de la motocicleta y creo que las noticias son muy alentadoras. Quiero hacer un agradecimiento muy especial a Carlos Soto porque gracias a él tenemos esta motocicleta BX250 EFI sobre la cual podemos hacer pruebas. Y también quiero hacer un agradecimiento a Elmu de Elmu Soft porque él con mucha paciencia me ayudó a lograr la conexión con la ECU de la motocicleta. Bueno, como todos saben, para conectarnos con la ECU hay que abrir primero el asiento del pasajero con la llave del motor. Debajo del asiento del pasajero se encuentran esta tapa que se quita removiendo estos cuatro tornillos de 8 milímetros y debajo de ella encontramos el conector de diagnóstico de la ECU. Este es el conector de diagnóstico. El conector de diagnóstico tiene un capuchón de protección, hay que removerlo. Y en ese conector conectamos la interfase. Aquí está el diagrama de conexión, es muy sencillo. 12 volts se conectan al pin 16. La línea K se conecta al pin 7 y tierra, que es GND, ground, se conecta al pin 4. En mi caso yo conecté a las dos tierras, ground del pin 4 y del pin 5. Este es el resultado final, el conector con el adaptador y utilicé un OBD2 comercial muy sencillo. Utilicé una computadora laptop con una interfase Bluetooth para conectarme con el adaptador. Y para hacer la conexión Bluetooth se puede hacer de dos maneras. Una es abriendo el software, que es el que desarrolló Elmu, de Elmusoft, abriendo el software, que es el HUD EQ Hacker. En la parte de arriba, donde está la flechita, ven el símbolo de Bluetooth, oprimir ese botón, o bien en su computadora, en la barra de herramientas, seleccionar la opción de Bluetooth y al abrir la ventana con el botón derecho, seleccionar la opción de agregar un dispositivo Bluetooth. Inmediatamente comienza a hacer la búsqueda y luego ya que lo encuentra, lo reconoce como OBD2, le das clic para emparejarlo, agregas el password que te haya dado el fabricante y ya una vez que esté conectado, regresan al software de Elmo y en la pestaña de control, seleccionan, en mi caso el adecuado fue el COM5, no necesariamente para todos era el mismo, pero en mi caso fue COM5 y entonces oprimes el botón conectar. En mi caso en particular, el software que yo había descargado de Elmusoft era la versión 1.3 y por esa razón apareció aquí un mensaje donde me pedía dar clic aquí para descargar la versión 3.1. Y en la parte de abajo avisa que está desconectado y que no se pudo conectar porque era necesaria la versión 3.1. Ya una vez descargando e instalando la versión 3.1 pude hacer la conexión y entonces ahora aparece el botón, en lugar de decir conectar, dice desconectar. Si ustedes descargan directamente la versión 3.1, llegarán aquí directamente y si no, tendrán que hacer el paso anterior. Ya una vez conectado, entonces podemos ver en la pestaña de dashboard, podemos ver todos estos datos, dentro de los cuales están el voltaje de la batería, la temperatura del refrigerante, las RPMs del motor, la posición del sensor de posición del acelerador o TPS, el voltaje del sensor de oxígeno, etcétera. De arranque con el motor. Vamos a hacer una prueba de arranque con el motor frío. Ahí podemos ver el voltaje, ignition voltage, que está en 14.4 volts, 14.7. Ahí lo que está midiendo es el regulador de voltaje. La temperatura del refrigerante está en 31 grados porque acaba de encender, está tibia. Engine speed está en 1700 revoluciones por minuto. Dice que el RPM target son 1600. Por lo tanto tiene un pequeño error, eso es normal porque está fría, no se aceleró y ahorita comienza a disminuir. Tenemos el voltaje del sensor de oxígeno,
cilindro 1 y cilindro 2, bueno, los dos son idénticos porque solamente tenemos un cilindro. Y los pulsos el ancho de pulso de los cilindros 1 y 2 son el mismo porque tenemos solamente un cilindro, está en 2.6 milisegundos el ancho de pulso, lo cual es normal con el motor frío. Poco a poco vamos a ir viendo cómo cambian los voltajes del sensor de oxígeno conforme se vaya calentando el sensor. Voy a acelerar un poco. Aquí tengo que aclarar que los valores que ven ustedes en pantalla no son exactamente en tiempo real. Hay un pequeño delay debido a la velocidad de transmisión y también debido a que la ECU en realidad está censando los valores uno por uno en secuencia y esos te los va mostrando uno por uno de acuerdo con la secuencia de transmisión. Entonces hay un pequeño retardo en la aparición de los valores, por eso pueden escuchar ustedes que yo acelero la moto y tarda un poquito en mostrarme la imagen, además de que hay un pequeño retraso con la grabación del video en sí mismo. Ya después de que utilizaron los datos y los grabaron en el software, con esos datos grabados ustedes pueden graficar la actividad y entonces pueden hacer interpretaciones de cómo está funcionando su motor y si hay alguna falla. Estos son ejemplos, por ejemplo, del interruptor, el voltaje del interruptor de encendido, eh, la motocicleta encendida o apagada, que sería la segunda gráfica. La tercera es el voltaje de la batería. Bueno, en el primer tramo está midiendo el voltaje de la batería. Luego ven un pico hacia abajo, que es en el momento en el que le das marcha. Y luego arriba esos rizos son debido al regulador que está manteniendo el voltaje un poquito más arriba de los 14 volts para cargar la batería. Y luego en el minuto 1.20 apago la motocicleta y por eso cae abruptamente a cero. A cero porque se desconecta la ECU en el momento que la apagué y se desconectó la interfase. Después viene la posición de la mariposa del acelerador, ahí se ve cómo lo acelero y después se desconecta. En estas gráficas pueden ver la velocidad angular del motor, o sea, revoluciones por minuto. Al principio se acelera en el momento de arrancar y luego disminuye lentamente hasta que se estabiliza cerca de las 1600 revoluciones por minuto. Luego yo aceleré un poco el motor, regresa a las 1600 y luego se apaga. En la siguiente gráfica se ve la presión barométrica, o sea, el sensor MAP, las variaciones. Luego vienen las correcciones de la válvula IAC. Y finalmente nos muestra la temperatura del refrigerante, que comenzamos en 32 grados Celsius más o menos y luego fue subiendo hasta un poquito más de 40 y después apagué la motocicleta. Aquí me encontré con un problema. Resulta que el adaptador, que es más, tengo dos adaptadores OBD2 Bluetooth y los dos son chinos. Bueno, el software está detectando que son chinos. El software está esperando un adaptador de alta calidad, está esperando un adaptador europeo o algo así de alta calidad y también alto precio. Pero no, el que tengo es chino pues la verdad, muy barato. Uno me costó 300 pesos y el otro 170 o algo así. Y en los dos casos me mandó el mismo error. El adaptador no es genuino, no es el adecuado y por lo tanto me permitió grabar durante unos minutos. La primera vez grabé 8 minutos, la segunda creo que 3. Me permitió grabar solamente unos cuantos minutos y después me manda un error de no data y se desconecta. Entonces el siguiente paso que voy a hacer es buscar algún adaptador que no sea muy caro y que nos permita hacer una conexión más estable y cuando logre eso, bueno, les traeré más información. Pues ojalá y este avance les pueda resultar útil de alguna manera para diagnosticar sus motocicletas. Si en algo más les puedo ayudar, avísenme. Voy a seguir trabajando en esto y cuando tenga más información se las haré llegar. Muchísimas gracias. Buenas tardes.